Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo un invitado muy especial, ya lo están viendo aquí en pantalla, es el doctor David Palacios Legarda. Él es odontopediatra, atiende a bebés, niños, adolescentes y pacientes con discapacidad. También tiene una maestría en ciencias. Él se encuentra en Cuenca, Ecuador, y en Instagram lo vas a encontrar como odontopediatra David. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? Hola doctora, mucho gusto, un placer estar aquí esta vez. Espero que lo que hablemos hoy sea de mucho interés para pues todos los odontólogos que lo vean. Seguro les va a servir a todos los que atienden niños o les toca atender niños. Antes de que nos platiques del tema, platícanos un poquito de ti. Bueno, yo estudié mi licenciatura aquí en mi ciudad, en Cuenca, Ecuador. Cuando terminé mi licenciatura, continué con mi posgrado en México, estudié en la Universidad Latinoamericana, pues apenas me regresé hace un par de meses y he comenzado un poco con mi consulta privada, estoy trabajando en conjunto, tengo familiares que se dedican al área de pediatría, entonces trabajo un poco en conjunto con ellos, resolviendo todas estas situaciones afín, acompañando un poco lo que es el área médica con el área odontológica. Entonces, por ahí me estoy enfocando un poco más. ¿Decidiste estudiar esta especialidad por tu familia? Fue parte y me influenciaron mucho como el chipcito de las ganas de atender este tipo de pacientes. Entonces, como que viendo lo que se puede hacer y todo lo que se puede aprender, pues me llamó la atención y dije "Ah, para adelante y me dediqué a eso. ¿Y por qué decidiste irte hasta México? En mi ciudad apenas había comenzado Mm. a promocionarse el posgrado en odontopediatría, entonces no había como una base aún fuerte y averiguando universidades y países para estudiar, pues me encontré con México como una muy buena opción y como un punto de referencia. Entonces decidí irme y me fui con un par de amigos. Estás en Ciudad de México, me imagino. Sí, ¿Y qué tal te trató México? muy bien, me regresé muy contento, aún sigo extrañando, estoy como en ese periodo en el que todavía extraño mucho, pero ya, poco a poco me estoy acostumbrando nuevamente a estar viviendo en mi ciudad. Es que sí se extrañan los taquitos. Sí, se extraña, sí, sí. Sí, qué padre que pusiste tu cónsul en Cuenca, que es tu ciudad natal, ¿no? Sí, 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 aquí me voy a dedicar, yo creo que enteramente toda mi práctica. Ok, qué padre, qué padre. ¿Qué tema nos traes hoy, Doc? Bueno, hoy vamos a hablar acerca de autismo. En general voy a hablar acerca de qué es, protocolos de atención para este tipo de pacientes, cómo podemos mejorar la consulta para estos pacientes, saber identificar a un paciente pues que es neurodivergente, no solo en niños, también es algo que nos va a servir en general en la atención a pacientes adultos, porque pues, como hablaré cuando presente mi tema, pues existen muchísima cantidad de este tipo de pacientes. Por lo tanto, sí es muy importante conocerlo porque sí podemos como brindar una atención personalizada. Sí, no muchos llegan con el diagnóstico, ¿verdad? Es muy raro. En Latinoamérica, pues existe muy poco diagnóstico que sea a temprana edad. En realidad, muchos los detectan ya cuando son adultos de que pues de estos focos rojos que tenían durante la infancia, que dicen, bueno, ¿por qué yo actuaba así? ¿Por qué yo era así? ¿Por qué sucedían estas cosas en mi vida? Luego, a su vez, pues se van dando cuenta que pues, estas eran situaciones que eran debido a que pues, no eran personas neurotípicas. Sí, pero nosotros, Entonces ya ajá. Digo, pero logran como entender, odontólogos, ajá. como odontólogos sí podemos identificarlos, ¿no? Con lo que nos vas a platicar hoy. Pues sí, existen ciertos patrones que tienen este tipo de pacientes que si nosotros somos persuasivos en la consulta que realizamos, lograremos identificar. E Está bueno. incluso podemos ser un punto de derivación para que el paciente pueda hacerse sus estudios y saber si es que tal vez tiene este tipo de neurodivergencia, ya que al conocer cuál sería su diagnóstico, pues sí va a mejorar mucho su vida, porque ya va a entender el por qué siente ciertas emociones y el por qué realiza ciertas acciones. Sí, 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 el entender la causa, ¿no? Y los papás también. Acá. Sí, también acompañamiento de los papás y en general que su entorno familiar pues sea diferente, ya que van a saber que tiene un diagnóstico de algo. Sí. ¿A ti te toca atender mucho este tipo de pacientes? Pues he coincidido con muchos tipos,
con muchos de estos pacientes y es por ello que también le di como esta importancia justo para hablar de este tema, porque no es un tema que se aborde mucho ni en licenciatura ni en posgrado, pero sí se observa a varios pacientes. Ah, me imaginé que en posgrado sí lo veían mucho. Sí, en posgrado sí se veía más, en posgrado se veía mucho más. Entonces, allí uno te da cuenta de que, pues sí, o sea, y los niños de ahora que son neurodivergentes, pues van a crecer y ser adultos neurodivergentes. Claro. Pues está buenísimo el tema para que todos se queden y pues empecemos, doctor. Muy buenas noches, es un verdadero honor estar aquí para hablar de un tema que considero muy importante en la práctica de la odontopediátrica actual, que es el trastorno del espectro autista y su relación con la odontología. Bueno, justamente yo me dedico a trabajar con niños, incluidos aquellos que enfrentan condiciones sistémicas de desarrollo como el TEA. ¿Por qué hablar de este tema? Porque cada vez más familias acuden a nuestras consultas buscando no solo un tratamiento odontológico, sino comprensión, paciencia y estrategias adaptadas. Y es allí donde la odontología se vuelve más que una ciencia. Se convierte en un acto profundo, profundamente humano. ¿Qué es el TEA? El trastorno del espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo que acompaña al individuo toda su vida. No es una enfermedad que se cure, sino una condición que se comprende y se acompaña. Se caracteriza por alteraciones en la comunicación social, dificultades para iniciar o mantener una conversación, para comprender las emociones del otro o para adaptarse a interacciones recíprocas. También se observa la presencia de conductas repetitivas o intereses muy específicos, desde alinear objetos hasta obsesionarse con temas específicos. Hay muchos pacientes que están obsesionados con animales o con algún tema en particular sobre algo que se interesan y lo aprenden muy a profundidad. Y un aspecto central que impacta directamente a la odontología son las alteraciones sensoriales. Un simple sonido de algún equipo que usemos puede resultar insoportable, la luz de la lámpara puede ser cegadora o el contacto con el guante puede sentirse como una agresión. Recordemos que hablamos de un espectro. No hay dos personas con TEA iguales. Algunos pacientes pueden conversar fluidamente con nosotros, mientras que otros apenas toleran unos segundos en el sillón. Y aquí radica el gran desafío. No existe un único protocolo, sino la necesidad de adaptar nuestro quehacer a cada niño. Ahora, ¿qué características del TEA debemos tener en mente en la práctica odontológica? Primero, la resistencia a los cambios de rutina. Muchos niños con TEA viven en entornos estructurados, con horarios fijos, y cualquier variación puede generar ansiedad. Imaginémonos entonces el impacto que puede tener una cita odontológica con nuevas personas, luces, sonidos y procedimientos desconocidos. Segundo, la hipersensibilidad sensorial. Lo que para nosotros es un ruido de baja intensidad, para ellos puede ser percibido como un estruendo insoportable. Tercero, las preferencias alimentarias. No es raro encontrar niños que solo acepten una gama muy limitada de alimentos, muchas veces blandos, dulces o procesados, lo que incrementa el riesgo de caries. Y cuarto, la resistencia a la manipulación oral. Algo tan básico como mirar la boca con un espejo puede ser vivido como una invasión a su espacio personal. Estas características explican por qué el odontólogo debe ir mucho más allá de la técnica. Debe aprender a leer el lenguaje corporal, anticipar las reacciones y establecer una relación de confianza gradual. Hablamos ahora de cifras. Las cifras nos muestran la magnitud del reto, ya que la prevalencia de TEA a nivel global es de aproximadamente el 1%, es decir, uno de cada 100 pacientes presentan esta condición. Sin embargo, en algunos países desarrollados como Estados Unidos, se reporta que uno de cada 54 niños son diagnosticados. Esto significa que en un aula de 30 estudiantes, probablemente uno de ellos vive con TEA. En cuanto a la salud oral, la evidencia es clara. Los niños con autismo presentan mayor prevalencia de caries, enfermedades periodontales y hábitos orales nocivos. Un metaanálisis reciente encontró caries en el 60% de los pacientes con autismo y enfermedad periodontal en casi el 70%. Además,
el bruxismo y las autolesiones orales son frecuentes, sumados al almacenamiento de comida en la boca, lo que favorece la fermentación bacteriana y provoca un desbalance en la simbiosis, lo cual modifica el pH y empieza a provocar lesiones cariosas. Estos números nos dicen que los pacientes con autismo es un paciente de riesgo y que la odontología debe estar preparada para intervenir tempranamente, de forma preventiva, antes de que las complicaciones aparezcan. Algo importante de aclarar es que no existe un solo tipo de autismo. El espectro incluye distintos niveles de apoyo. En el nivel 1, el paciente necesita apoyo leve, es decir, el paciente puede comunicarse, aunque con ciertas dificultades, y suele tolerar mejor las consultas. En el nivel 2, la necesidad de apoyo es moderada, la comunicación es limitada y la resistencia a los cambios es mucho más fuerte. Hacia el nivel 3, el apoyo ya es muy significativo. El paciente requiere acompañamiento constante y puede presentar crisis muy intensas frente a diferentes estímulos sensoriales que pueden ser muy leves, pero que sí van a desencadenar una situación muy grave. Como odontólogos debemos reconocer en qué nivel se encuentra nuestro paciente, no para etiquetarlo, sino para armar una estrategia. Lo que a un niño quizás lo convenza y pueda servirlo para su tratamiento, puede ser un fracaso a otro niño que no tolera ni la mirada del odontólogo. Y ahí está la clave, adaptarnos. No es necesario que impongamos un protocolo rígido. Es decir, tenemos que aprender a anticiparnos según lo que logremos percibir en el paciente si ya conocemos que tiene un diagnóstico previo de autismo para lograr reconocer el nivel que tiene y así apoyarnos con distintas estrategias de manejo de conducta para poder llevar de forma adecuada la consulta. Los factores de riesgo que explican la mala salud oral en pacientes con autismo son múltiples. Primero, la dificultad para mantener higiene oral en casa. Para muchos padres, el momento del cepillado es un campo de batalla, lleno de resistencias, llantos y crisis, por lo cual es demasiado complejo que logren llevar una buena higiene oral en casa. Segundo, tienen dietas muy cariogénicas. Los niños con autismo suelen ser selectivos en los alimentos. Como habíamos mencionado anteriormente, prefieren alimentos blandos, dulces y de texturas uniformes, ya que a nivel sensorial otros tipos de alimentos no le causan el mismo agrado que le causan los alimentos azucarados. Tercero, los efectos secundarios de la medicación. Algunos tratamientos generan serostomía, hiposalivación, hipersalivación o cambios gingivales que predisponen a enfermedad gingival o periodontal. Medicamentos como la risperidona provocan, por ejemplo, serostomía, o también pueden haber ciertos casos que se provoque hiperplasia gingival. Entonces debemos también tener en cuenta que hay que valorar siempre este tipo de pacientes y entender que se pueden presentar estas patologías si consumen este tipo de medicamentos debido al nivel de autismo que tengan. Y cuarto, el acceso limitado a una atención odontológica. Muchas familias reportan rechazo o falta de preparación en los odontólogos, lo que los lleva a postergar consultas hasta que la situación es insostenible. Al final, todo esto forma una tormenta perfecta que explica la alta carga de enfermedad oral en este tipo de pacientes. Aquí surge la pregunta, ¿podemos recurrir a la sedación consciente? El óxido nitroso ha demostrado ser seguro y eficaz en muchos pacientes con autismo. Permite disminuir la ansiedad y aumentar la cooperación. En algunos casos se combina con benzodiazepinas orales para potenciar el efecto, pero no todo es tan sencillo. La literatura aún es escasa y no tenemos los protocolos estandarizados para este tipo de pacientes. Además, muchos de estos pacientes tienen comorbilidades médicas como epilepsia que aumentan el riesgo de la sedación. Claro, hay que entender siempre que pues una sedación para este tipo de pacientes o bueno, para cualquier tipo de pacientes en el área pediátrica debe estar acompañada siempre de un anestesiólogo que sea quien nos brinde
los protocolos de atención en caso de que se requiera una emergencia al paciente por alguna reacción a algún medicamento o simplemente por el proceso mismo de la sedación. Por eso la recomendación es clara. La sedación consciente no debe ser la primera opción, aunque antes debemos agotar todas las estrategias conductuales y ambientales. Solo cuando estas no son suficientes y con el consentimiento informado de los padres, podemos considerar esto como una alternativa. Las técnicas conductuales son nuestro arsenal más poderoso. El decir, mostrar y hacer, esta técnica clásica de la odontopediatría, aquí cobra más fuerza aún, ya que explicamos lo que haremos, lo mostramos y luego lo ejecutamos. Esto da seguridad al niño y por ende, pues permite que podamos interactuar mejor con el paciente. El refuerzo positivo es otro pilar. Una palabra de elogio, un sticker o una estrella pueden motivar más al niño que cualquier explicación larga con términos científicos o rebuscados o así sean términos muy infantiles que podamos dar. Un refuerzo positivo puede ser pues, mucho más recompensante para el paciente y esto se puede dar tanto en pacientes infantiles como en pacientes adultos. Obviamente el refuerzo positivo cambia. Aquí no damos un sticker, no damos una estrella, pues damos palabras de elogio. Muchas gracias por su ayuda, muchas gracias por ser parte de nuestro tratamiento, por permitirnos ayudarle y cosas así pueden servir como términos de elogio para acompañar al paciente a que se sienta más seguro. Los apoyos visuales también son fundamentales. Para los pacientes con autismo utilizamos mucho los pictogramas, historietas o secuencias gráficas que ayuden a anticipar lo que sucederá. Con este tipo de pacientes tenemos que entender que lo más importante es prever las situaciones a futuro. Es decir, debemos anticipar cada movimiento o cada situación que podamos tener dentro de la consulta. Si es posible, utilizando fotografías, videos del lugar en el que vamos a atender, de los tratamientos que se van a realizar, de los aparatos que se van a usar, del instrumental que se puede utilizar. Entonces, todo esto nos va a permitir que el paciente esté prevenido de todo lo que se va a hacer y no le sorprenda, ya que estas alteraciones sensoriales o de su rutina pueden provocar que pues el paciente no se sienta a gusto y comience a tener problemas en el cumplimiento de las citas o al momento de realizar la cita, pues que no se quiera atender. El video modelado también es una herramienta maravillosa. Cuando un niño ve recibir a otro un tratamiento sin problemas, reduce su ansiedad y aumenta su confianza. Esto lo podemos aplicar, por ejemplo, en pacientes infantiles, los que tienen hermanos o si tenemos una clínica en la que tenemos más de un sillón al que en el momento se estén atendiendo, pues podemos llevar al paciente para que vea cómo se atiende otro niño, que sea un niño colaborador, un niño cooperador, entonces él lo va a ver y va a entender que pues, los tratamientos no son complejos y que y ver al otro niño tranquilo también lo tranquilizará a él y ayudará a aumentar su confianza. Finalmente, la desensibilización progresiva, es decir, realizar citas cortas donde poco a poco el niño se familiarice con el consultorio, el sillón y los instrumentos, además del equipo humano. Es importante que este tipo de pacientes conozcan a los profesionales que le van a atender previo a ser atendidos, ya que esto les ayuda a tener mayor confianza. Y esto no solo en pacientes infantiles, también en pacientes adultos. Sin embargo, estas técnicas requieren tiempo y paciencia, pero a largo plazo son más efectivas que tratar de recurrir a otro tipo de estrategias o aplicar anestesia, ya sea a través de la sedación o anestesia general. El entorno clínico puede ser nuestro mayor aliado o nuestro peor enemigo. Pensemos en el consultorio tradicional. Luces blancas intensas, siempre hay ruidos, olor a desinfectante, múltiples estímulos al mismo tiempo. Incluso consultorios más actuales, que son estrictamente infantiles, suelen llegar a presentar
como que mucho ruido visual, es decir, muchos colores muy saturados, muy cargados, lo cual puede provocar al paciente una alteración sensorial. Todo esto es abrumador para un niño con hipersensibilidad sensorial. Por ejemplo, cómo manejamos en nuestra consulta es como podemos observar aquí, estamos acompañados de colores neutros, colores de luz cálidos, tenemos un poco de distracción audiovisual hacia el techo y no tenemos más distracciones para el paciente, para no crear esta hipersensibilidad dental. Y esto lo aplicamos desde el área de recepción, en la cual nos manejamos con colores tenues y colores neutros, para que el paciente no tenga esta sobrecarga en general, tanto para la atención a niños como para pacientes adultos. El modelo de adaptación al ambiente SADE nos invita a modificar a sus estímulos para hacerlos más amigables. Podemos reemplazar estas luces blancas intensas por luces suaves o incluso colores cálidos, como lo aplicamos en la clínica con colores cálidos. Es decir, el ambiente se ilumina ligeramente amarillo. El uso de música relajante o auriculares con sonidos suaves ayuda a bloquear los ruidos que más incomodan. No siempre dependerá el nivel de autismo de cada paciente, en el cual sirve o no el colocar sonidos suaves. Existen pacientes con autismo el cual identifican ciertos sonidos de objetos, de videos que le gustan, de películas o algún cantante que le gustan, y esto puede ayudarnos a tener una mejor consulta. El hecho de saber que, por ejemplo, tiene un artista favorito y poner la música de ese artista, ya que lo va a relajar y va a tener mayor confianza en el doctor que le está atendiendo. Caso contrario, existen niños a los cuales el ruido simplemente les altera, así pueda hacer música, pues esto les provoca que exista mucha sensibilidad sensorial, entonces les altera y no permite llevar adecuadamente la consulta. Entonces tenemos que saber identificar, según la entrevista a los padres, si el paciente es afín o no a la música. ¿Y cómo Un estudio manejo mostró. yo la lámpara, la luz de la lámpara de la unidad? La luz de la lámpara, normalmente lo que hacemos es al paciente le colocamos unas gafitas negras Mm. para que cuando le pegue la luz no le dé directamente a los ojos y no le moleste. Ok. Sí. Bueno, un estudio mostró que cuando el ambiente se adapta, no solo disminuye la ansiedad del niño, sino también la percepción del dolor. Y esto tiene sentido. Cuando el niño está tranquilo, percibe el dolor de manera menos invasiva. En otras palabras, no siempre necesitamos un medicamento para controlar la ansiedad. A veces solo basta controlar el ambiente que rodea al niño. El odontopediatra tiene un rol que va más allá del tratamiento clínico. Somos quienes mejoran la experiencia dental del niño. Debemos escuchar a los padres. Nadie conoce al niño mejor que su familia. Ellos nos pueden indicar cuáles son sus rutinas, qué estímulos desencadenan crisis y qué estrategias suelen funcionar. Esto es lo que más recomendaría al atender a este tipo de pacientes infantiles, sobre todo, es hacer una buena entrevista a sus padres, ya que esto nos va a permitir que desde la primera consulta, antes de que el paciente nos conozca, logremos adaptar todo el ambiente para que el paciente se sienta cómodo y podamos disfrutar de una buena consulta desde la primera vez que llegue. Nuestro papel no solo incluye registrar cuidadosamente cada detalle que funciona en la consulta pasada, que provoca resistencia. Todo este registro también nos permite ayudarnos con un plan individualizado y no improvisar en cada cita, no esperar ver cómo reacciona el paciente para apenas cambiar algo, apenas solucionar algo, sino que tenemos que estar siempre adelantados, porque cualquier estímulo puede desencadenar algo, pues una consulta fea o una consulta muy complicada, y la verdad es que no queremos de eso. Es fundamental entender que la contención física o la anestesia general no deben ser la norma. Si llegamos a utilizarlo, deben ser excepcionales y siempre tienen que estar justificadas. La verdadera meta es que el niño viva una experiencia positiva que le permita volver al consultorio sin miedo. Es la diferencia entre un odontopediatra o un odontólogo que está actualizado a uno que no lo está. Y los niños o El pacientes man, ni siquiera te permiten casi casi que los toques o que revisarles la boca y eso. O sea, vas poco a poquito, me imagino. sí, por eso justo
estamos con este tema de la desensibilización previa, en la cual al paciente se le envían pictogramas, se le envían videos, se le envían imágenes del consultorio y de los profesionales antes de la atención para que se familiarice un poco con el lugar y todo lo que va a observar. Y ya cuando lleguemos a la consulta, lo que se hace es, primero, se le puede revisar sentado en una silla convencional, luego nos movemos al sillón, le revisamos en el sillón con la luz apagada. El siguiente paso que podemos dar es revisarlo nuevamente en el sillón con la luz prendida. Todo esto aplicando, por ejemplo, la técnica de decir mostrar hacer en caso de que el nivel de autismo nos permita que el paciente entienda, pues vamos explicando, lo vamos mostrando en algún muñequito que tengamos o en algún peluche y luego ya lo vamos llevando a la boca y la verdad es que la mayoría de pacientes reaccionan muy bien, salvo son pacientes que de plano no van a entender las instrucciones, ni van a entender las indicaciones o no las van a seguir. Entonces aquí ya tomamos otras actitudes. En cambio aquí podemos pues ya ser más dependientes de lo que es una inmovilización, bueno, o una contención para ayudar a que el paciente pueda realizar se pueda realizar el tratamiento y que no se lastime. Sobre todo es de eso mucho lo que enfocamos con los padres, el que no se lastime, porque son pacientes que luego suelen ser muy autolesivos y mientras se les está atendiendo suelen golpearse o patear a alguien más. Entonces, esto a los papás como que les genera mucho shock el hecho de ver que su hijo se lastime. Entonces, se hace esta contención, se les hace firmar el consentimiento y se les explica. Sirve que los papás también en casa, como con algunos palitos, le digan, mira, sí te va a revisar el dentista, e irlos así como preparando, como que abre la Sí, boca. justo, e igual en consulta a los papás también se les indica, más adelante hablaremos, se les indica como la técnica de cepillado y ya, junto con la técnica del cepillado también se va manteniendo esta desensibilización. Es decir, el papá no solo va a cepillar los dientes, sino también va a levantar, revisar carrillos, revisar fondo de saco, revisar lengua. También el papá va a ser como parte del protocolo de atención, pero en casa. Entonces, también lo va desensibilizando en el aspecto de que como va a estar un buen rato revisando, pues también que el niño se acostumbre a que pueda estar con la boquita abierta cierta tiempo, que luego también les cuesta mucho. Bueno, dentro de la colaboración interprofesional, el manejo del autismo no solo depende del odontólogo, sino también necesitamos un equipo interdisciplinario. La terapia ocupacional, por ejemplo, enseña a los niños técnicas de autorregulación sensorial que pueden aplicarse en la consulta. La psicología aporta estrategias de manejo conductual y de apoyo a la familia. La pediatría asegura que las comorbilidades médicas estén controladas, algo esencial para planificar procedimientos más seguros. La familia y la escuela son parte también muy importante del equipo. Los padres refuerzan las rutinas en casa, los maestros pueden colaborar integrando hábitos de higiene oral en el entorno escolar. Es como padres también podemos pedir pues que al maestro, al saber que integren ciertos hábitos que le ayuden a como normalizar o que forme parte de su rutina el hecho de una revisión dental o cualquier hábito de salud oral. Cuando todos estos actúan en conjunto, el éxito se multiplica. El odontopediatra, lejos de estar solo, se convierte en el articulador de este trabajo en red. Es decir, nosotros nos volvemos un pilar importante en la atención de estos pacientes, y decirlo con nosotros serían quienes enfrentan como las mayores dificultades, ya que pues somos quienes vamos a tener contacto directo con el paciente por mucho tiempo. Los otros profesionales pues tienen contacto con el paciente, pero no físico, sino que son más en diferentes terapias que los van ayudando a la regulación sensorial. En cambio, nosotros estamos más en nuestros tratamientos son más invasivos, por así decirlo, a nivel de que pues, tenemos que poder observar cavidad oral y realizamos procedimientos de anestesia, realizamos procedimientos
pues con equipos que provocan mucho ruido, estamos en un ambiente que sí puede llegar a ser estresante, incluso para un paciente neurotípico, pues también imaginarnos que va a ser como esto por 1000 en un paciente que es neurodivergente. La prevención es, sin lugar a dudas, la herramienta más poderosa. Educar a los padres desde la primera infancia es fundamental. Enseñarles cómo cepillar, qué técnicas usar y qué pasta dental elegir pueden evitar complicaciones futuras. Lo que nosotros hacemos siempre en consulta es nuestra técnica, que es la que siempre enseñamos, sobre todo a niños menores de 7 años, es la técnica de Fons, que es el movimiento circular, y con esto realizamos la higiene, bueno, realizado por los padres, que siempre van a tener que supervisar que el paciente, bueno, supervisar que el paciente se haya cepillado bien los dientes y luego ellos cepillarle nuevamente los dientes al niño. Esto parte de las técnicas. Bueno, la pasta dental, la Asociación Americana de Odontopediatría, pues está claro que la pasta dental que debemos elegir es al menos una que tenga 1500 partes por millón de flúor. Pues en esto no nos complicamos, lo mandamos a pacientes de casi todas las edades. Los sellantes y las aplicaciones tópicas de flúor son recursos muy valiosos, siempre y cuando se apliquen bajo protocolos adaptados y en sesiones cortas que el niño pueda tolerar. Aquí hacemos un máximo manejo de la odontología mínimamente invasiva. Es decir, para las aplicaciones de sellantes podemos utilizar protocolos en los cuales utilicemos grapas que sean atraumáticas y para evitar el uso de anestésicos, y lo tenemos que hacer muy rápido, es decir, trabajar por cuadrantes. Con esto evitamos que el paciente sienta rechazo por diferentes tratamientos por el hecho de una experiencia previa fea, más que enfocándonos a una terapia como tal mínimamente invasiva como una técnica, sino más como un manejo conductual. Si logramos restaurar buenos hábitos desde la dentición primaria, evitamos no solo caries, sino también experiencias traumáticas que condicionen la relación del niño con el consultorio. ¿Nos platicas de la adaptación que tienes de cepillos? Sí, lo que nosotros hacemos es adaptar al gusto del paciente el cepillo, que lo podemos hacer de diferentes formas. Por ejemplo, si el paciente tiene un nivel de autismo, el cual no le permite agarrar bien o sostener bien el cepillo, podemos realizar mangos más anchos. Los mangos más anchos los podemos hacer con la silicona, lo podemos hacer pues con masa para modelar. También podemos usar, pues, un mango de bicicleta. Existen unos mangos de bicicleta que son como delgados y tienen como un hueco en medio. También se puede buscar un cepillo que se pueda adaptar allí y que sea más ancho. Entonces, todo esto puede ayudar a que el paciente como que sienta que es más cómodo usar el cepillo. Bueno, obviamente él no va a ser quien se realice la higiene completa, va a ser acompañado de los papás, pero pues crear como que un cepillo especial para él también influye a que el paciente se sienta más en control de lo que está haciendo y se sienta más incluido en los hábitos orales. Entonces, esto ayuda mucho, la verdad. Está buenísimo el tip. Bueno, les quiero compartir un caso clínico que ilustra un poco de lo que hemos hablado. Se trata de un paciente con las iniciales ALG. Es un niño de 7 años con autismo severo que llegó a la consulta con múltiples piezas afectadas. La resistencia al cepillado, la dieta cariogénica y la falta de acceso a un odontólogo capacitado hicieron que su salud oral se deteriorara rápidamente. El resultado fue la necesidad de múltiples exodoncias. Para la familia fue una experiencia difícil, cargada de ansiedad y miedo. Para un niño pudo ser un trauma que pudo haberse evitado. La verdad, el niño pues ya tenía 7 años, lo que cuando llegó a nuestra consulta pues era muy complicada su atención, ya que el niño ni siquiera pasaba de la zona de espera. Lo que hicimos fue adaptar el protocolo de todo lo anteriormente mencionado para ir comenzando con una desensibilización desde el paciente hasta también hablar con sus papás y hacer una muy buena entrevista en la cual entendimos que el niño había tenido muchas experiencias malas previas. Todas estas experiencias malas previas habían provocado que él genere una fobia al ser atendido.
Entonces, lo primero que hicimos fue sentarnos con el paciente quería estar sentado en el piso, nos sentamos junto con él en el piso y comenzamos desde allí, pues a indicarle con peluches, a indicarle con muñecos, él mismo agarraba los peluches, los giraba, los veía, le íbamos explicando qué era un diente, que lo íbamos a revisar, que los bichitos, que la caries, que cómo avanzaba. Si bien el paciente no lograba comprender perfectamente lo que decíamos, se notaba que él relacionaba, por ejemplo, lo que veía unos dientes en forma de peluche y él lo relacionaba con su boca, se tocaba. Si le preguntábamos dónde está tu nariz, dónde está tu cabeza, lograba identificar esas partes. Entonces de allí nos agarramos como para comenzar a partir de eso la explicación de todo lo que íbamos a hacer. Entonces, algo que nos sirvió mucho para relajar al paciente siempre que se alteraba un poco es decirle, ¿dónde está tu nariz? ¿Dónde está tu cabeza? ¿Dónde están tus ojos? Y él ya se empezaba a tocar sus partes y esto como que le ayudaba a tranquilizarse. También usamos, eh, bueno, también usamos como toda esta desensibilización previa a partir ya de la segunda consulta, en la cual enviamos ya pictogramas para sus papás para que le muestren en casa, para que vean cómo reacciona y cómo, bueno, lo dividimos en tres pasos fundamentales, que fue la entrevista previa, conocimos sensibilidades, la rutina, los miedos y las preferencias. Algo muy importante que aplicamos aquí es que al paciente siempre lo atendíamos a la misma hora y el mismo día. Lo veíamos una vez por semana, a la misma hora, el mismo día. Esto fue muy importante, ya que notamos que una vez que tuvimos que cambiar de sillón odontológico, no lo pudimos atender en el que lo atendíamos siempre, se alteró se alteró mucho y simplemente no quería sentarse en el nuevo sillón y era porque le cambiamos la rutina a la cual estaba acostumbrada. Entonces, como ya no podía predecir su rutina, esto ya aumentó su nivel de ansiedad. Entonces, todo lo que fuimos haciendo fue tanto la descivilización progresiva como esta agenda estructurada. Entonces, hasta que llegamos a un punto en el que, si bien no podíamos realizar fotos intraorales y así, pues el paciente, sin embargo, sí podía estar frente a nosotros, quieto, sin moverse. Entonces, fue así poco a poco que, por ejemplo, para la toma de fotografías y poder llevar un poco el registro de lo que se le estaba realizando, optamos por hacer yo iba diciendo el abecedario, por ejemplo, yo le decía A, B, C, D, E, y el paciente, pues a su forma, en ciertos sonidos, me los iba repitiendo, como que él me decía A, B, C, D. Entonces, al ir abriendo la boca, lo que hacíamos es grabar todo en video. Entonces, íbamos registrando allí, pues, dientes con caries o dientes con mucha destrucción. Y ya cuando necesitábamos tomar alguna radiografía o ya cuando íbamos a realizar los tratamientos como la extracción, este caso, por el nivel de autismo, en las primeras citas optamos por contención, pero en citas subsecuentes, en las cuales ya teníamos que hacer la limpieza y colocar los selladores, pues ya pudimos hacerlo únicamente haciendo decir, mostrar y hacer, y igual con refuerzos positivos, diciendo, tú eres muy buen paciente, te portas muy bien, después de esto te vamos a dar un premio, te gustan los helados, ¿qué helado te gusta? Bueno, ya sabíamos que le gusta el helado de limón, entonces era, después de esto te vas a ir a chupar un helado de limón o cosas así. Entonces, esto como que al paciente, dentro de su nivel de neurodivergencia, pues le ayuda también como a saber que después del tratamiento va a tener como su recompensa. Entonces es como, ok, tolero un poco la molestia ahora porque sé que después me voy con mi paleta de limón y ya me voy feliz a mi casa. Pero en este caso, en este paciente que pues ya venía con infecciones y demás, que eran para exos, no se las hiciste ni aún así la primera cita, ¿verdad? No, no. Eh, Conversamos con los papás y bueno, fue algo que le explicamos y fuimos muy claros, muy enfáticos en que en la primera cita no le íbamos a hacer ningún tratamiento. ¿Por qué? Porque a pesar de que sí teníamos ciertos focos infecciosos, lo que queríamos precautelar era la seguridad del paciente. En ese momento apenas conocíamos un poco de su historial, apenas sabíamos que no se dejó atender con otro paciente, con otro doctor y que era un paciente en extremo complejo, lo que nos decía la mamá. Me mencionaba, doctor,
nadie lo puede atender, nadie lo quiere atender, no sabemos qué hacer, lo hemos llevado a muchos lugares y pues siempre ha sido un sufrimiento el tema de sus dientecitos. Entonces lo que se le explicó fue, bueno, en esta cita no vamos a hacer nada, en esta cita nos vamos a hacer amigos. Entonces, ¿qué hicimos? Pues llenado de historia clínica. La primera cita fue, logramos hacer que suba de la recepción hacia el área del consultorio. Ya esto fue el mayor avance que podíamos haber hecho en la primera cita. Entonces, él ya conocía el lugar, entonces ya sabía la distancia que había de la recepción al consultorio y qué cosas habían allí. Entonces, esto es un gran avance para este tipo de pacientes, porque la siguiente vez que vengan, como sucedió en ese momento, el paciente llegó a la sala de espera y directo subió caminando al consultorio. Entonces, esto ya es un avance y es realizarlo de forma progresiva, porque si nos enfrascamos o nos enfocamos únicamente en los tratamientos y en que la técnica y el tratamiento sea ese en ese momento y ya, pues dejamos de ver como un ambiente más externo, o sea, dejamos de enfocarnos en lo externo y todo importa, en una consulta todo importa, porque no únicamente somos dientes, somos un paciente integral y el paciente va más allá de cómo se siente el niño, también es cómo reaccionan y cómo se sienten los papás. Queremos crear una buena experiencia para ellos. Si nosotros un día llevamos a consulta a nuestro niño está con dolor, y en la primera cita vemos que se vuelve un trauma para nuestro hijo y de paso un trauma para nosotros, tanto el niño como nosotros no vamos a regresar a una consulta a un lugar así. Entonces, el entender todo eso nos ayuda a mejorar el ambiente y ya no, y vamos a hablar más allá ya de tratamientos técnicos, sino de eliminar toda esta odontofobia. Tenemos adultos con mucho temor, tenemos niños con mucho temor y lo que provocamos actualmente, lo que buscamos actualmente es tratar de eliminar todo esto. ¿Y cómo eliminamos todo esto? Pues desde la etiología, que es eliminando todas estas creencias de que el odontólogo, de que el dentista es puro dolor, de que el dentista es un castigo y volverlo como parte de nuestra rutina, como cuando, no sé, nos vamos al spa y nos hacemos un masaje, como cuando salimos a hacer deporte, o sea, es parte de nuestra salud. Entonces, entender que es un área de la salud que es necesaria y que no tiene por qué ser una tortura, con el manejo adecuado, claramente. Como conclusiones, las conclusiones principales son que los niños con autismo presentan un alto riesgo de problemas orales y ansiedad dental. Es por ello la relevancia de conocer acerca de este tipo de pacientes. Y estamos hablando de que en Estados Unidos eh, uno de cada 54 niños son diagnosticados. Esta es una tasa alta que pues probablemente hacia nivel de Latinoamérica sea igual. Entonces tenemos niños y adultos autistas que quizás no son ni siquiera diagnosticados o no tienen un diagnóstico adecuado y los tomamos como pacientes extraños o pacientes raros o me salvé de este paciente, pero es más que no los sabemos atender o no los supimos abordar o no logramos identificar como estas señales de que no era un paciente neurotípico, sino era un paciente que necesitaba cierta atención que debía ser diferenciada de los demás, de los pacientes, pues, que recibimos normalmente en consulta. Las adaptaciones conductuales y ambientales son siempre la primera elección. Hablamos de aquí de un pacientito que tuvimos que hacer contención. Obviamente, esta no es la primera elección, pero pues tenemos que tener en cuenta que también puede suceder y también pues no siempre vamos a lograr controlar únicamente con adaptaciones conductuales. Bueno, parte de ello también lo es, pero no siempre vamos a poder tener una consulta tranquila. Habrán días que no sea tan buena, habrá días que pues que sea mucho más sencilla, pero siempre debemos saber que pues que esto va a pasar. O sea, que si ahora tuvimos que hacer contención, quizás la próxima vez no. Entonces, no enfrascarnos en, uy, es un paciente que siempre llega y siempre lo voy a amarrar. Entonces, no solo pensar en amarrar o en contener al paciente, sino también desgastar las otras técnicas primero. Y si no podemos, pues
terminamos en eso, obviamente siempre con el consentimiento de los padres. La sedación consciente también es un recurso útil, pero en casos específicos y después de haber agotado las otras opciones mencionadas. El odontopediatra debe liderar la prevención, la adaptación al entorno y la coordinación con otros profesionales. Y no solo el odontopediatra, sino el odontólogo en general. O sea, debemos de estar conscientes de que este tipo de pacientes nos van a llegar o ya nos llegaron en consulta. Entonces, el saber que nosotros podemos ser el ancla que derive en pues una buena salud de este paciente es muy importante, dar el rol y la importancia que tenemos en el área de la salud. Y el futuro depende pues de más de investigación, de más de innovación y de una odontología inclusiva que ponga al paciente en el centro y se lo vea como algo integral. No olvidemos estas ideas antiguas de pues, que el doctor o el dentista es únicamente un sacamuelas o cura caries y ya está, sino que somos más que eso. Podemos brindar salud y aparte brindamos estética y pues muchos procedimientos más. Atender a un paciente con autismo no solo es un desafío clínico, también es una oportunidad para poder humanizar nuestra profesión. Me gustaría cerrar con una reflexión que resume casi todo lo dicho. Cada niño con autismo que se siente en nuestro sillón no es un reto, sino una oportunidad de demostrar que la odontología puede ser tan inclusiva, humana y transformadora como la sonrisa que buscamos cuidar. Muchas gracias por su atención y muchas gracias, doctora, por su invitación. Muchas gracias, doctor David, por venir aquí a platicarnos de ese tema que, como dices, no se habla mucho y todos estamos en contacto con estos pacientes y hay que saber qué hacer, cómo tratarlos de la mejor forma. Y tu tema ha sido muy bonito, muy completo. Muchas gracias por venir a Odontoblog. Que te sigan en Instagram, ¿verdad? Ahí subes, ¿qué subes? En casos, ¿verdad? Casos clínicos. Sí, 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 que me sigan. Estoy como odontopediatra David. Bueno, subo un poco de casos clínicos, un poco de información para, tanto para los padres como para otros odontólogos y un poco ahí de evidencia científica de tratamientos que vamos haciendo en la clínica. Sí, muy interesante el tema. Si tienen dudas, preguntas, también la pueden dejar aquí en la caja de comentarios del video o contactar al doctor David. O también si hay algunos papás que nos están viendo de Ecuador y quieren hacer cita contigo, pueden contactarte en Instagram, ¿verdad? Sí, perfectamente, son todos bienvenidos y esperamos que la charla haya sido de interés y que pues hayamos aprendido un poco en conjunto.